Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México, y la cabeza, el dirigente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que también está al pendiente de esta guerra sucia y contrarresta como puede con su lápiz, con su pluma, con sus caricaturas. Aquí estamos al pie del cañón, mi querido Fisgón, y no sé, ya medio has escuchado un poco mis opiniones. Tú dirás si piensas diferente, porque no sé. Me apena decir esto, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira, en el caso de Lucy Mesa, pues hay un tema que es muy delicado. Tú tocaste lo de Graco, tocaste también lo de Uriel Carmona. Lo más grave es lo de Uriel Carmona. Lo de Uriel Carmona es gravísimo porque esa es la perpetuación de la impunidad en el estado de Morelos. Nosotros ya vimos que de repente cambiar a un fiscal corrupto sí puede cambiar las coordenadas de seguridad de una entidad. Y si algo ha mantenido al estado de Morelos en un estado de inseguridad, es precisamente este fiscal. Y te quiero recordar también, que hay un ejemplo muy preciso de lo que implica el romper la disciplina interna del movimiento, y es el caso de Coahuila el año pasado. El año pasado tuvimos el caso tuvimos dos casos, hubo dos elecciones importantes, la del Estado de México y la de Coahuila, y en las dos elecciones se siguieron rutas muy distintas. En el Estado de México, como en todos los procesos electorales de selección previa, etcétera, hubo conflicto, hubo pleito entre varios precandidatos, pero al final de cuentas, todos se disciplinaron, todos jalaron parejo y el Movimiento de Regeneración Nacional ganó la entidad, con una presión brutal, porque sabíamos que la candidata del PRI, Alejandra del Moral, se había llevado 5,000 millones de pesos de programas sociales y pues todo hacía presumir que se los había llevado para su campaña y para compra de votos. Pero aún así, en el Estado de México, gracias a la unidad interna, se logró derrotar al PRI, y ojo, no nada más se logró derrotar al PRI, se logró derrotar al grupo Atlacomulco, cosa que es muy complicada, que era muy complicada. En Coahuila, el pleito siguió, o la diferencia interna siguió otro curso, y vimos cómo después de que sale nombrado ¿cómo se llamaba? Guadarrama, bueno, el candidato. Guadiana, sí, se inconforma este otro cuate y se va por la libre y divide el voto de Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía Verdeja. El resultado es que en Coahuila el PRI sigue gobernando y en el Edomex ya no gobierna. La diferencia entre que se quede el PRI o no es enorme, porque si el PRI se desgaja, si el PRI pierde el gobierno, pierde una parte importantísima de su poder, de su peso y de su autoridad, y pierde mucho margen de maniobra. Y eso justamente le abre las posibilidades a otros movimientos, a otras lógicas de irse incorporando a la vida política de la región. Entonces, aunque no les guste, a mí no me gustaba del todo Guadiana, te lo tengo que decir con toda tranquilidad. A mí Guadiana no me caía bien, era protaurino, un día le preguntaron que cuáles eran sus modelos a seguir y dijo que Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y hacía unas cosas, pero era el candidato de un movimiento que sí buscaba el cambio, es decir, con todas esas contradicciones, sí era el candidato del proyecto. Y hubiera sido preferible 1000 veces que se hubieran unificado para sacar adelante esa candidatura que lo que pasó. Entonces, yo sí creo que lo que tú estás advirtiendo es perfectamente pertinente. Quien le apueste ahorita a la división, quien llame al voto diferenciado, está efectivamente traicionando al movimiento. Y si no lo quieren ver, es porque o tienen compromisos, perdón, o bien tienen una visión una visión de sí mismos que rebasa con mucho la importancia del movimiento. Entonces, sí yo sí creo que hay que hacer un llamado al voto unificado. Para la gente que cree en la cuarta transformación, los que no, pues por supuesto que voten por quien se les dé la gana. Pero si tú no puedes estar con la cuarta transformación y llamar a votar por otro candidato. Eso sí no puede ser.
¿no? Y lo mismo ocurriría dentro de las filas del PRIAN. Ellos esa lógica la tienen muy asumida. Aunque están peleados a muerte, ellos hacen pactos así como muy fuertes y no se salen del guión. Entonces, sí es una cuestión de efectividad política que es muy importante. Y mira, yo sí quiero aquí hacer, tú hablaste también de cómo están las cosas en la Ciudad de México y yo sí te quiero comentar acerca del debate. El debate fue un debate muy ríspido y fue un debate muy ríspido porque nos encontramos con que Santiago Taboada pues dijo un montón de mentiras. Dijo, pero además es chistoso porque dijo mentiras tan gordas como que Morena no ha podido reparar las fugas de agua de la ciudad en 27 años. Yo te recuerdo que Morena se fundó en 2011. Él dice que Morena está aquí desde 1997. Morena se funda en 2011. Morena llega al gobierno de la Ciudad de México en 2018. ¿De qué está hablando este señor? Porque no puedes decir que es lo mismo el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas que el de Rosario Robles, que el de López Obrador, que el gobierno de Marcelo Ebrard, que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que el gobierno de Claudia Sheinbaum. Digo, son cosas muy distintas. Estás hablando de procesos totalmente diferenciados. Y es increíble porque se puso a decir mentiras. Pareciera que está siguiendo la indicación de Alarraqui. Mientras más mentiras des contra Morena, te va a ir, mejor te va a ir. Entonces, por ejemplo, dijo que la Conagua, que en la Ciudad de México el agua no es tratada. Esto es falso. La Conagua tiene varias plantas de potabilizadoras, tiene 49 plantas potabilizadoras. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso además un señor que aspira a gobernar la ciudad? Se puso a decir, por ejemplo, que en la alcaldía de Iztapalapa, si no hay voto, no hay pipa, y si no hay pipa, no hay voto. Espérate, el tema de las pipas, es decir, el condicionamiento al voto, solo se puede dar en periodo electoral. ¿De qué está hablando? ¿Quiere decirme este señor que desde hace años les están condicionando el voto por un intercambio de pipas en Iztapalapa cuando las elecciones son hasta ahorita? Eso es verdaderamente un sinsentido. Está diciendo, por ejemplo, que Clara Brugada compró un inmueble en 300 pesos. Ella ya aclaró varias veces que eso fue un trámite de regularización ante la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, etcétera. Dijo también este cuate una cosa que tiene muy indignada a la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Dice que en la Clínica Condesa no se reparten antirretrovirales. Esto es falso. Basta con consultar los datos de la para ver que esto es totalmente falso. Dice, por ejemplo, que la alcaldía de Iztapalapa es la alcaldía más insegura de la Ciudad de México y dice también que la suya es la más segura. Es falso. Es falso que su alcaldía, que la Benito Juárez, haya sido la más segura. Creo que la más segura es Coajimalpa. Además, Iztapalapa está en el lugar 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Dice que Clara Brugada no hizo nada para contrarrestar la violencia en su entidad, en Iztapalapa. Eso es totalmente falso. Si tú revisas, por ejemplo, los datos los datos que son públicos, te vas a dar cuenta que en Iztapalapa hubo una reducción de más del 55% en los delitos de alto impacto y de cerca del 60% en homicidios dolosos. Y además, tienes el caso de los senderos seguros. Es decir, vamos, está diciendo mentiras que son muy groseras. Y voy a esto. Fíjate, sí están siguiendo la lógica que les planteó Alarraqui, ¿no? De mientras más mentiras des, mejor te va. Y yo sí quiero plantear una cosa. Es cierto que estamos en un periodo de postverdad, que parece que la verdad ya no importa. Es cierto que vivimos en un tiempo en el que los medios masivos de comunicación te pueden implantar narrativas con mucha facilidad, pero yo quisiera plantear esto, y te lo planteo como una propuesta muy seria. Yo creo que tendríamos un instituto de la normatividad de las mentiras.
un instituto que busque normar las mentiras. Y por sus siglas, ese instituto se llamaría el Normamen, porque de veras están diciendo pura pendejada. Es increíble lo que dicen. Dice, de veras, este señor, ¿no? Que en Iztapalapa se distribuyeron, que en Iztapalapa no se repartió el agua. Miente. Se repartieron más de 2 millones de pipas de agua de forma gratuita en todas las viviendas que necesitan. Se dio en tiempos no electorales. Digo, es una cosa brutal. Normamen, ¿no? Dice que no bajó la inseguridad en Iztapalapa. Ahora sí que el compañero normame. Es decir, yo sí que normalmente, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que plantear esto ya como una iniciativa seria. Te lo propongo aquí en tu espacio, y que hagamos el y que busquemos efectivamente normar es decir, construir este instituto que busca la normatividad de las mentiras, ¿no? Revisar la normatividad contra las mentiras. ¿Te parece? Me parece, y ¿sabes qué? Antes de que pasemos a un tema también muy importante que se desgaja en la mañanera, esa fue la palabra que surge de la mañanera. Déjame regresar al tema Puebla. ¿Por qué? Porque Puebla es la cuarta ciudad más importante en generación económica en nuestro país. No es poca cosa el tema Puebla. Y hoy, por ejemplo, Alejandro Armenta, expresidente de la mesa directiva del Senado de la República, hoy candidato de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, PT, Verde, Morena y un grupo de partidos locales allá en Puebla, acusa de que están haciendo montajes. Los priistas, panistas, perredistas le están aprendiendo muy bien a Loret de Mola con los montajes. A lo mejor tal vez por eso anda Claudio X González por allá en Puebla revisando el tema de los montajes. Dice Alejandro Armenta sobre esta supuesta amenaza de que le pusieron precio a la cabeza del candidato del PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de la capital Puebla. Señala que se trata de un montaje. Vea y escuche lo que dice Alejandro Armenta en conferencia. Entonces, yo no dudaría que en este momento los candidatos del PAN, al ver que no les está funcionando su estrategia, al ver que Pepe Chedraui va arriba de ellos, están buscando montajes para querer victimizarse. Es eso. En todo caso, la responsabilidad de la seguridad de Puebla es responsabilidad del gobierno panista. Entonces, lo que está pasando en Puebla es parte de la ineptitud, de la irresponsabilidad y del desvío de recursos que hicieron para cuestiones de orden tecnológico, para las redes sociales, para todo lo que hay. Si ustedes abren las redes sociales y ponen mi nombre, hay una serie de ataques contra mí y yo no me voy a victimizar por ello. En todo caso, pues está mi esposa, pero cuando me acusan de que tengo 20 hijos, tengo 50 mujeres y que tengo 15 cuantas cosas, bueno, pues lo importante es saber que estamos en la campaña. Bueno, ahí están los dichos de Alejandro Armenta, y lo menciono porque ahí gobierna el PAN todavía, en la capital Puebla. Lo que busca el panismo es cerrar filas para no perder Puebla. Se les ocurre esto, que le quieren enjaretar incluso al gobernador Sergio Salomón, cuando los que gobiernan Puebla son ellos. Pero bueno, el caso es Pepe Chedraui, que es el candidato del PT, Verde, Morena, que puede no gustarles esa candidatura a muchos al interior del movimiento. Pero carambas, ¿qué quieren? ¿Que sigan gobernando los Claudio X González? ¿Ustedes creen que es gratis que vaya Claudio X González a hacer campaña por Mario Riestra? Por eso dicen, no me gusta Chedraui. ¿Y por quién vas a votar, apá? Hablando de lo de los montajes, hablando de lo de la guerra sucia, hablando de lo que estás
poniendo sobre la mesa, mi querido Fis. Sí, mira, tienes toda la razón. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí percibo que hay mucha desesperación en los grupos del PRIAN. El otro día vi un video de la señora Pajés que me pareció fantástico, en el que decía, es que, ¿cómo le puedes explicar a un pueblo atrasado que vamos hacia una dictadura, un pueblo que no entiende? Es decir, perdón, yo creo que la gente entiende más de lo que ella entiende, de lo que ella está entendiendo en estos momentos. Y yo sí lo que veo es que ahorita están ya recurriendo a cuestiones muy desesperadas. Ya están recurriendo a estrategias que revelan mucha desesperación. Por ejemplo, toda esta retahíla de mentiras que suelta Santiago Taboada contra Clara Brugada es eso. Igual, y al mismo tiempo pone una demanda para que no se hable del cártel inmobiliario. Imagínate lo que es eso. No. Es una cosa increíble. Pero además, fíjate, además está ligado este señor Taboada, está utilizando ya a grupos de choque. Está utilizando a grupos de choque como el Sindicato Libertad, que dirige Hugo Bello Valenzo, que está en la cárcel por delitos graves, y está utilizando también a este grupo que se llama Poder, Orgullo y Fuerza Aprieta, que dirige María José Gutiérrez, que es la hija de Gutiérrez de la Torre. Además, están recurriendo a montajes como lo que vimos en la carretera de Chiapas, ¿no? Que de repente a Claudia la acercan unos encapuchados y resulta que el único medio que está ahí es Latinus. Explícame cómo se pudo dar ese fenómeno, ¿no? Es decir, ahora sí que las casualidades no aplican en política y mucho menos en esta historia. Eso, perdón, sí suena a una celada, suena claramente a un montaje. Igual suena a montaje lo que ocurrió con el pozo del Alfonso XIII, que en principio que ahora resulta que estaba contaminado con una mezcla de aceites, tal, y la SACMEX dice que es muy probable que haya sido un sabotaje. Entonces, todo eso, por supuesto, hay que revisar. Y por supuesto que lo que está ocurriendo en Puebla suena a eso. Están ocurriendo, ¿te acuerdas? Tú y yo lo mencionamos varias veces. Son capaces de recurrir a la violencia. Son capaces de recurrir a las peores estrategias de desinformación. Van a hacer guerra sucia a todo lo que da. Van a mentir una y otra vez. Para eso están hechos, es lo que saben hacer. Y efectivamente, para ellos sería gravísimo perder la ciudad de Puebla. Es uno de los bastiones del conservadurismo mexicano, ¿no? Entonces, para ellos es inaceptable, es inaceptable perder la ciudad de Puebla. Pero yo sí creo y estoy convencido de que, aunque, mira, ocurren muchas entidades que Morena no tiene muchos, la izquierda y Morena no tienen muchos cuadros. Es más, no tienen muchos cuadros y no tienen tampoco mucha cultura política y no tienen mucho tejido social, en fin, en muchas zonas eso ocurre. En Puebla sí hay una fuerte tradición de una izquierda que resiste y es muy importante la tradición de esta izquierda que resiste en Puebla, pero la tradición de la derecha ultraconservadora en Puebla es brutal. Ahí es donde nace el Yunque, ahí es donde nace la FUA, la Federación Universitaria Anticomunista, ahí es donde nacen muchos de los núcleos duros de la extrema derecha mexicana. Y por supuesto, lo que yo estoy convencido de que ahí el simple hecho de que algún cuadro se vaya para Morena implica un rompimiento con todos esos actores. Entonces, sí, yo sí instaría, estoy de acuerdo totalmente contigo, Puebla es una ciudad estratégica. Estoy convencido de que si la gente de que si los partidarios del movimiento obradorista quieren apoyar el plan C, tienen que votar parejito por Morena. Y ahí, y en muchos casos hay candidatos que pueden no gustarles, pero es parte de una alianza, de un frente amplio, que es lo que le va a permitir darle gobernabilidad al régimen de Claudia Sheinbaum. No solamente se está peleando por la ciudad, en el caso de Puebla, de la ciudad de Puebla, no solamente se está peleando por la ciudad de Puebla, se está peleando por la gobernatura, se está peleando por el plan C y se está peleando por la gobernabilidad.
Entonces, perdón, yo aquí sí yo aquí sí planteo que se tiene que la gente tiene que entender, los morenistas tienen que entender que esto es un asunto clave y que que es mucho peor no disciplinarse que sí disciplinarse. Si no se van a disciplinar, que se miren en el espejo de Coahuila. Y eso es en lo que yo quisiera insistir. Así es. Oye, mi querido Fis, y para cerrar, y siempre agradecer tu generosidad, ¿cómo ves al presidente Andrés Manuel López Obrador, que con toda la autoridad moral, con toda la dignidad, híjole, lanza palabras durísimas hacia Estados Unidos contra el policía del mundo, el juez del mundo, que sigue queriendo calificar quién se porta bien y quién se porta mal? Creo que tiene las declaraciones, ¿no, David? Échalas para contexto, para la audiencia de Sin Censura. Pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada Piña. Y dicen 20,000 mensajes. Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver. Una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información. Mentira. Los llama mentirosos por este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos, y pregunta: ¿quién votó en la ONU para que Estados Unidos sea juez del mundo y califica a quién se porta bien y quién se porta mal? Qué fuerte, mi querido Fis, pero desde la dignidad y desde la autoridad moral. Claro, mira, hay una cosa que no hay que olvidar nunca, ¿no? Y es el hecho de que Estados Unidos lleva años erigiéndose en el principal defensor de los derechos humanos en el mundo, siendo que es uno de los principales violadores de derechos humanos del mundo, si no es que el peor. Es decir, por ejemplo, todo esto que está ocurriendo en Gaza se está haciendo claramente con la complicidad del gobierno de Estados Unidos. Si hay un genocidio en curso que está siendo filmado en tiempo real, es ese. Y es increíble que Estados Unidos, todavía en la ONU, vote en contra de que Palestina pueda ser un Estado con plenos derechos. Es decir, eso es una violación a los derechos humanos. Si hay alguien que ha impulsado la violación sistemática de los derechos humanos en Afganistán, en Irak, en todo el Oriente, ha sido Estados Unidos. ¿De qué están hablando? ¿Con qué derecho se erigen ellos en los adalides, en los paladines de los derechos humanos? Si ellos son los que han encabezado todas las grandes guerras que se han dado en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial. No se nos olvide, pues es el país de Vietnam, es el país de Corea, es el país de Vietnam, es el país de Afganistán. Es decir, qué barbaridad. Es decir, a mí me parece que no tiene absolutamente ningún derecho para pretender erigirse en los defensores de los derechos humanos. Y lo que sí hay que señalar, y creo que sí es importante señalarlo, es que Estados Unidos se porta como un imperio de conquista. Y entonces están utilizando el discurso de la democracia y de los derechos humanos, ¿sí? Justamente como una herramienta de incursión imperial. Y también el de la libertad de expresión. Entonces, ellos deciden quién viola y quién no viola los derechos humanos. Ellos deciden quién cumple con el combate al narcotráfico. Ellos deciden quién sí respeta la democracia. Ellos deciden quién es efectivamente, quién es una dictadura y quién no es una dictadura. Perdón. Es decir, no tienen absolutamente ningún derecho, no tienen la autoridad moral para plantearse absolutamente nada de eso. Andrés tiene el respaldo de su gente. Llegó en una votación limpia, llegó con más del 50% de aprobación, tiene ahorita más del 70% de aprobación, ¿sí?
y no se le ha podido registrar una sola violación a los derechos humanos en su gabinete. Si lo que te vienen a decir es que es una violación de derechos humanos, que se han hecho 20,000 mensajes contra Norma Piña, bueno, primero tendrías que demostrar que vinieron del gobierno, cosa que no pueden demostrar porque simplemente no es cierto. Segundo, a mí que me explique, que me vengan los señores del Departamento de Estado a explicar por qué siguen patrocinando a un grupo como el de Mexicanos supuestamente contra la corrupción, ¿sí? Que paga reportajes carísimos para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. Esas son las tareas que antes hacía la CIA, ¿sí? Y que ahora hace la National Endowment for Democracy y la USAID. Y fíjate, en su alocución del día de hoy, Andrés dijo varias cosas que son muy importantes. Él habló, entre otras cosas, de que el gobierno norteamericano no es un ente homogéneo, sino que hay muchas voces dentro del propio gobierno norteamericano. Y que una cosa es la DEA, otra cosa el Departamento de Estado, otra cosa es la presidencia de los Estados Unidos, y puso como ejemplo lo que ocurrió con el caso de Bolivia, que de repente en Bolivia intervienen estos señores en la embajada mexicana y el Departamento de Estado se ha hecho una declaración de lo más edulcorada posible, de lo más descafeinada, ¿no? Y cuando Andrés protesta, entonces, ay, sí, de repente dice, bueno, no, sí, qué barbaridad, qué cosa más terrible. ¿Qué deja ver esto? Esto deja ver que efectivamente Noboa dio su golpe con un apoyo, con el apoyo de algunos actores de los Estados Unidos, pero no necesariamente del corpus maestro del gobierno, no necesariamente de la presidencia, todas esas cosas hay que revisar. Y lo que es muy interesante, sí, es que estamos ante un gobierno, Estados Unidos es un imperio en plena decadencia. Tienen un problema los Estados Unidos. Y los Estados Unidos ahorita lo que están tratando de hacer a nivel global es de implantar una narrativa también de buenos y malos, según la cual, por ejemplo, si China, Rusia son entidades malvadas, al final de cuentas regímenes comunistas, bueno, pero tampoco pueden decir que son comunistas porque ya se cayó el bloque socialista. Entonces, están hechos muchas bolas, están de veras, se les hizo bolas el engrudo, no saben cómo plantear esto y hay que decirlo, su central de medios, todo este grupo mediático, toda esta fuerza mediática norteamericana está en cuestión y está en cuestión en Estados Unidos mismo. Vimos hace unos días unas protestas muy importantes en Nueva York, en las que en la Universidad de Columbia se manifiestan no solamente ya los alumnos, sino una parte importante de la planta de profesores de la universidad. Estamos viendo, si tú te fijas, una suerte de resurgimiento de movimiento antiguerra. Es un movimiento muy similar al que se dio en Estados Unidos por el tema de la guerra de Vietnam. Y esto, por supuesto, que te habla de una crisis profunda de la narrativa del sistema, de las lógicas del sistema. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Es en estos momentos cuando países alternativos pueden de repente decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Oye, no me trates así. Oye, yo quiero que me trates con respeto. Y yo sí creo que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía que conquistó tras la caída del bloque socialista. La aparición de actores como el BRICS, el estallido de conflictos bélicos como el de Ucrania, como el de Gaza, etcétera, te hablan, sí, de un régimen en crisis. Y ojo, pero ojo, es un régimen en crisis y es un régimen muy peligroso, porque es un régimen que está acostumbrado a salir de sus crisis mediante conflictos bélicos. Entonces, nos tenemos que cuidar, por supuesto. Y fíjate, hay una cosa que yo sí quiero plantear. Yo sí creo que tenemos que trabajar con los compañeros, con nuestros compatriotas en Estados Unidos, para platicar qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, qué es lo que está ocurriendo en México, qué vamos a hacer, ¿no? Y esto, por supuesto, que es un trabajo importante de formación política. Por cierto, aprovecho para anunciar, vamos a ir los chamucos a Chicago
el 3 de mayo, perdón, creo que no, vamos a dar la plática en la Universidad de Chicago el día 4 de mayo a las 10 de la mañana y luego vamos a tener otra charla con la gente del Instituto Nacional de Formación Política en otro local más adelante. Y esto, pues sí, aquí en un par de semanas, en mayo, el 4 de mayo del presente año. Entonces, los invitamos a todos a ir. Espero que tú vayas también. Estás invitadísimo, Vicente. Mi querido Fis, ya sabes que haré todo lo posible. Son mis terrenos y yo le pido a todos mis amigos por allá en Chicago y suburbios que estén comprometidos con la transformación, que no se pierda, a los chamucos en la Universidad de Chicago, que no se pierda esta posibilidad de diálogo comunitario que nos está anunciando el querido Fisgón. Y por lo pronto, querido Fis, sigamos hablando de estos temas que pueden ser difíciles de digerir para muchos, pero que salen de una convicción de seguir por el camino de la transformación. Y aquí en Sin Censura, pues siempre es apertura para hablar de estas cosas. Por lo pronto le pido también a la audiencia de Sin Censura que te siga apoyando, compartiendo tus cartones que publicas, viendo Chamuco TV y apoyándote en redes sociales en @FisgónMonero. Y por lo pronto te mando un abrazote, querido Fis. Queremos andar el Normames, ¿no? Normames. El Normamen, la norma contra las mentiras. El Normamen. Sale pues. Nos vemos en Chicago, José Hernández, Rapé, un servidor y Juan Mora Torres en la Feria del Libro de Chicago. Órale, sale pues. Gracias. El querido Fisgón en Chicago lo está anunciando aquí en Sin Censura para que estén al pendiente. Va Hernández, va Rapé, va el Fisgón, en fin, se va a poner bueno y